El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hoy quiero darles un saludo fraternal, un saludo inmenso, con abrazo incluido. El Señor los bendiga y los guarde. El tema que vamos a tratar hoy es de una trascendencia única, porque Colombia es un país donde hay muchas responsabilidades civiles extracontractuales derivadas de accidentes de tránsito. Y entonces es muy importante decirle a los colombianos que en el año 2024 Colombia cerró con una cifra de 8.405 personas fallecidas en accidentes de tránsito, que en el año 2023 el número de personas fallecidas fue de 8.407 y que el actor vial en Colombia más afectado es el motociclista, por mucho, una de las víctimas principales de los accidentes de tránsito. Cerca del 60% de los fallecidos en Colombia son motociclistas. Siguen los peatones con un 21% y los ciclistas también están entre las personas más afectadas por los accidentes de tránsito. El tema aquí es que en muchas ocasiones los llamados abogados de ambulancia o abogados de emergencia arreglan el asunto haciendo conciliaciones por temas de latas, pero se les olvida que el derecho colombiano se ha constitucionalizado completamente y que ya no se debe pensar solo en las latas es lo de menos, se debe pensar en la dignidad humana. La dignidad humana como el eje fundamental de nuestro Estado social de derecho. Decirles que la dignidad humana es el criterio que se utiliza en la jurisdicción, en la justicia norteamericana para compensar los daños que se suceden en los accidentes de tránsito, donde hay una responsabilidad civil extracontractual por los daños que se ocasionan en los accidentes de tránsito. Entonces, es de rigor intelectual para los juristas no basarse solamente en el derecho civil colombiano, sino que, como les he dicho en varias secciones de nuestro programa Justicia para Todos, hay que hacer lo siguiente: hay que basarse en el convencionalismo y en el constitucionalismo. El constitucionalismo es fundamental porque el derecho colombiano trata de constitucionalizarse y se está constitucionalizando, y nosotros los abogados que conocemos el derecho convencional y constitucional somos los que lo constitucionalizamos, porque obligamos a la jurisdicción a pronunciarse en bloque de convención, en control difuso de convencionalidad, para proteger derechos fundamentales como son el derecho a la reparación integral, que es un derecho convencional reconocido internacionalmente y que nuestra legislación lo contempla
desde el ámbito civil, pero que en el bloque de constitucionalidad que se ampara en el artículo 93 constitucional y 94 de la Carta Política, nos permite acudir a ese bloque de constitucionalidad contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos y que impone a los jueces y a los funcionarios administrativos el deber de aplicar criterios de enfoque convencional y control difuso de convencionalidad, por ejemplo, para reparar de manera integralmente los daños sufridos por las víctimas de estos accidentes de tránsito en Colombia. Les decía que son miles las personas que mueren a causa de un accidente de tránsito en Colombia, pero los dolientes, los familiares, regularmente se conforman con la propuesta inicial de la compañía de seguros y se cometen errores por parte de los familiares de estas víctimas porque aceptan de primera esas conciliaciones. Caramba, eso no hay que conciliar a la ligera. Muchos funcionarios de la administración pública, del tránsito, le dicen a la gente conciliar es lo mejor. Eso es mentira. Usted puede conciliar, pero después de que usted tenga el criterio cierto de peritos que le digan cuánto es el valor a indemnizarle por el daño moral, por el daño a la vida de relación, por todos los perjuicios morales e inmateriales sufridos por la víctima del accidente. Esto es muy importante entenderlo, estimados televidentes. A primerazo, una vez que ocurre un suceso fatal o un suceso donde hay lesionados, las compañías de seguro mandan sus abogados y le presentan un formato a la víctima para que arregle rápidamente y finiquitar así cualquier posterior reclamación. Pero usted no se precipite, usted no actúe en caliente, usted tómese el tiempo necesario para pensar, pero pensar en compañía de su abogado. Y entonces, estas responsabilidades civiles devienen de un riesgo creado. Las personas que manejan vehículos tienen o crean un riesgo y ese riesgo les impone una responsabilidad por estar desarrollando una actividad peligrosa como es la de conducir vehículos. El que se beneficia de la actividad de la conducción debe asumir los riesgos que genera con su conducción. Ese es el origen de esta responsabilidad. Quien genera el riesgo responde por el riesgo creado. Entonces, una persona que se desplaza en un automóvil, en una camioneta, en un vehículo de uso público, en un vehículo particular o en un vehículo de servicio público y causa un daño, debe resarcir el daño porque está desarrollando una actividad peligrosa. Y ese es un fundamento de la responsabilidad. Las personas que desarrollan actividades peligrosas responden por el daño que generan, por el riesgo que generan. Quien genera el riesgo debe correr con los riesgos que genera ese riesgo. Ahora, el tema de la culpa versus el riesgo. No siempre se necesita querer causar el daño. El daño en accidentes de tránsito se genera por negligencia, por impericia, por imprudencia, o simplemente el hecho de ser el dueño del vehículo que causó el daño. Les decía que las primeras víctimas en Colombia, en unas proporciones, en unas dimensiones inimaginables, son los motociclistas. Por eso, estimados actores de la vía, hay que respetar al motociclista y al ciclista. Y estimados motociclistas, no desarrollar en la vía actividades de carácter peligroso que pueden generarles consecuencias delicadas a ustedes y a sus familias y a su patrimonio. Sin embargo, ese riesgo creado con la conducción
ese riesgo al cual ustedes se someten cuando salen a manejar un vehículo, ustedes se hacen responsables por ese riesgo. Por lo cual, la actividad de conducir es una actividad que nos impone el máximo de cuidado, el máximo de diligencia en la vía, cualquiera que sea nuestra posición como actores de la vía. Qué bueno entender que el nexo causal es importante demostrarlo cuando se trata de accidentes de tránsito o cualquier tipo de accidente. Si el riesgo creado con la actividad fue el causante determinante del daño sufrido por la víctima. Y cuando esto ocurre, hay lugar a la responsabilidad, esto es, a pagar de manera integral todos los daños ocasionados con la actividad peligrosa que se venía desarrollando. El nexo causal entonces es el puente invisible que debemos probar los abogados y que tiene que ver con el daño sufrido por la víctima. El daño sufrido por la víctima es consecuencia directa del accidente y no de una condición previa de la víctima. Allí surge la responsabilidad. Riesgo creado, nexo causal. ¿Y quién es el sujeto responsable del daño? ¿Quién es la persona llamada a indemnizar a la persona que ha sufrido daño? Bueno, responde el conductor del vehículo, responde el propietario del vehículo, que a veces son dos personas distintas, responde de manera solidaria el empresario, si el vehículo estaba afiliado a una empresa. Regularmente los vehículos de servicio público están afiliados a empresas de transporte. Esas empresas también deben responder solidariamente. Las compañías de seguro, que son como los terceros que se deben vincular al proceso para que respondan en garantía de esas personas que están avalando. De tal manera, estimados televidentes, que ustedes están protegidos en cuanto al manejo de la responsabilidad económica para el cubrimiento de los daños sufridos en los accidentes de tránsito. Entre 2024 y 2025, más de 17,000 víctimas fatales, más de 50,000 víctimas lesionadas. Los lesionados son muchísimos. Y esos lesionados sufrieron secuelas que van a imposibilitar el desarrollo de su vida futura. Se trunca un proyecto de vida con un accidente de tránsito. Entonces, es muy importante entender que por el riesgo de desarrollar una actividad peligrosa, siempre hay lugar a la responsabilidad. Existe lo que llama la responsabilidad civil, derivada de la actividad peligrosa, y conducir vehículos es una actividad peligrosa. Regularmente cuando hay accidentes de tráfico, entonces estamos frente a la posibilidad del daño material. ¿Qué es el daño material? Pues el daño emergente, es el gasto inmediato que tiene que costear la víctima de un accidente, aquellas facturas iniciales, el pago del taller, la grúa, los medicamentos, todos esos gastos hospitalarios previos que salen del bolsillo de la víctima o de las víctimas son el daño emergente, y ese daño emergente debe cubrirse. Las latas, el arreglo del vehículo es el daño emergente, y luego viene un daño muy importante. ¿Cuál es el daño? El lucro cesante. Esto es lo que la persona dejó de ganar por estar incapacitada. A veces esas incapacidades son de meses, de años. Si un taxista, por ejemplo, no puede trabajar
un mes, entonces el responsable del accidente deberá pagar esos ingresos perdidos por el taxista. Pero si no es un mes, sino que son 5 años, pues ahí estamos frente a ese tipo de responsabilidad. Por eso el lucro cesante hay que probarlo. Me dicen, si una ama de casa que no recibe una remuneración, recibe un daño de esa naturaleza, entonces ¿cómo se le reconoce el lucro cesante? Pues es una falacia decir que esa persona no se le puede valorar económica, cuantitativamente los ingresos que podía haber producido. Recuerden ustedes que si esa persona deja de producir ese trabajo de cuidado en la casa, entonces van a tener que contratar a una persona externa. ¿Y cuáles son los ingresos, los honorarios, los salarios que se le deben pagar a esa persona externa a la casa? Es la manera de poder cuantificar el lucro cesante que sufre la víctima. Entonces, con esto quiero decirles, estimados televidentes, que una vez que el accidente ocurre, no se apresuren en caliente a llegar a arreglos con la compañía del seguro o con la persona que generó el daño. No, ustedes tienen que tener cabeza fría y primero asesorarse de un abogado con criterio convencional y constitucional, de un equipo que les pueda ayudar. Gilmar Tafur, Abogados Asociados, tiene un excelente equipo de abogados civilistas expertos en responsabilidad civil y extracontractual, como el doctor Gustavo Alejandro Gironza, como la doctora Fátima Enit Ortega. Varios de nuestros profesionales del derecho tienen esa capacidad, ese talento propio de juristas expertos en el derecho civil para ayudarles a sacar adelante, a responder frente a situaciones como las que les estoy planteando esta tarde. El lucro cesante, entonces, es una posibilidad de esa reparación integral que tiene fundamento no solamente civil, en el ámbito civil, sino que tiene fundamento convencional. Por eso les insisto que la perspectiva del derecho de defensa de las víctimas en estos casos de responsabilidad civil no debe ser solo el derecho civil colombiano, no, es la convencionalidad y la constitucionalización del derecho. Esto es muy importante, que ustedes lo vean, lo sepan y lo crean. Otro factor indemnizatorio de gran alcance económico que tiene que ver con ese eje tan importante de nuestra sociedad política y jurídica que se relaciona con la dignidad humana, es el eje de la pérdida de la vida de relación y de la pérdida de oportunidad. Ese es un concepto fino del derecho reparatorio. Y entonces ustedes, teniendo estos elementos, no basen un arreglo con la compañía de seguros o a priori o deprisa por el arreglo de los daños del vehículo. No, pues arrégleme el vehículo y págueme la incapacidad de 5 días o 10 días y ya se acabó. No, señor. Usted no se puede precipitar porque una indemnización integral no se basta, no se satisface con el pago del arreglo de los daños o de las latas. No, se basa en el daño a la vida de relación, el daño moral, que es el daño que más se cuantifica en este tipo de situaciones. O si no, vamos a la jurisprudencia comparada del derecho americano, cómo son esas reparaciones, son cuantiosísimas. A veces, cuando hay este tipo de daños, la gente tiene que negociar, pero negociar en condiciones justas para no perder la totalidad del patrimonio. En el derecho colombiano existe la misma posibilidad, pero usted tiene que tener un abogado que constitucionalice el proceso y que lo convencionalice. Y en nuestro equipo legal
Bajo la dirección del suscrito, convencionalizamos todo tipo de proceso que sea susceptible de dicho recurso de protección a los derechos fundamentales. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Siempre hay que cuantificar la pérdida de oportunidad como un derecho reparable. Ahora, el daño moral no tiene factura. Usted no lo puede facturar porque usted no puede medir el precio del dolor. Se llama el petitum dolore o doloris. Ese daño moral es la ansiedad, la angustia, el miedo, la depresión, el sufrimiento físico y psíquico derivado del impacto generado por la pérdida o por el accidente o por las lesiones que sufrió la víctima, pero también sus familiares, que también sufren daño moral. Y el daño a la vida de relación, un punto muy importante que se refiere básicamente a la pérdida del disfrute de la vida, de los placeres cotidianos. Y ya, por ejemplo, no puedes jugar fútbol con tus hijos, no puedes cargar a tu niña, no puedes tener relaciones sexuales íntimas propias de la vida humana, de la dignidad humana, del derecho al desarrollo de la personalidad en condiciones dignas. Entonces, el daño a la vida de relación es un daño que se cuantifica en unas dimensiones importantísimas. Allí, en esos teléfonos que usted ve en la pantalla, Gilmar Tafur y sus abogados asociados estamos listos para guiarles en procesos muy interesantes, para que usted no sea víctima de la avaricia de las compañías de seguro que tratan de arreglarlo con cualquier cosa, o de negarle el derecho, o de rechazar las pretensiones suyas porque las ven desproporcionadas cuando no es así. Porque, por ejemplo, el no cuantificar el daño a la vida de relación es un error garrafal. Usted lo tiene que hacer, cuantifíquelo. Incluya la convención. La convención indica que el daño a la vida de relación es reparable, es indemnizable y debe repararse de manera integral. ¿Cómo probar el daño moral? Y aquí vale la pena que yo le refiera que el equipo Gilmar Tafur tiene peritos, cuenta con peritos de la más alta calidad en materia de neuropsicología para probar el daño moral, por ejemplo, peritos en física y matemáticas, peritos en temas de tránsito. Por ahí un saludo para José, que me está escuchando en estos momentos. José, peritos en materia de tránsito, de que nos puedan hablar de física, que nos puedan decir, bueno, quién tuvo la culpa, porque a veces la compañía de seguro, para mermar su responsabilidad, dice que la culpa fue compartida. No, nosotros podemos probar a través de la física quién tuvo la culpa. Cómo era el manejo de la calle, cómo debía comportarse el actor vial en la vía, cómo estaba señalizada la vía, para ver si hay, además de la responsabilidad del causante del accidente, hay una responsabilidad administrativa del Estado. Entonces, este programa es de gran trascendencia. Si usted tiene un pariente que ha sufrido un accidente de tránsito en cualquier lugar de Colombia donde se encuentre, usted puede pedir una cita, escribir a esos teléfonos y pedir una cita por el WhatsApp y contarnos. Y si es del caso, estudiamos su asunto y lo asignamos a los expertos del equipo Gilmar Tafur, abogados asociados, para que le ayudemos a reparar esos daños, no solamente que sufrió usted, sino también su familia, por el dolor derivado de la falta de responsabilidad en la correcta conducción de los vehículos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se prueba el daño moral? Bueno, pues se prueba
con testimonios, con psicólogos de familiares, con pericias, con experticias de toda la índole, con peritos expertos en tránsito, con peritos expertos en física, matemática. Ahora, las personas que han sufrido esos eventos de tener un accidente de tránsito, en el caso de las personas a quienes se les va a imputar responsabilidad, para esas personas también hay defensa. Y en el equipo hay excelentes penalistas que les pueden representar. Pero, ¿cuáles son las eximentes para los actores viales que desarrollan actividades de riesgo en materia de tránsito? Vamos a hablar de esas eximentes también. Vamos a decirle a los conductores que ellos serán eximidos de la responsabilidad cuando el accidente ocurre por culpa exclusiva de la víctima. Es decir, el señor que le tira al carro, que le tira al bus, que le tira al mío. Esa persona que utiliza inadecuadamente el carril exclusivo del mío cuando el mío se desplaza a toda velocidad, o el decepcionado, traumatizado emocionalmente porque le pusieron los cachos y se le tira el tren. ¿Qué culpa va a tener el maquinista? ¿Sí? Ahí no hay responsabilidad, eso es un eximente de responsabilidad, la culpa exclusiva de la víctima. Un caso de amplia difusión nacional, hace pocos días, eso fue en el mes de diciembre del 2025, un irresponsable conductor en un taxi se tomó unos licores, llegó a un grado altísimo de alcoholemia, de alicoramiento. Hay gente que cree que cuando se toman unos tragos se vuelven más diestros para la vía, ¿no? Un error grave. Esta persona perdió el control del vehículo y causó daños a una familia, causó muertes, causó lesiones, destruyó estructuras familiares. Ahí hay una responsabilidad exclusiva del conductor. Hay un eximente cuando la culpa es exclusiva de la víctima. Ya les dije que el que se le tiró al tren, el que se pasó corriendo la vía sin mirar, el que no utilizó los pasos regularizados de protección para el peatón denominados cebras. Quien no utiliza las cebras se expone. El que se pasa la autopista corriendo se expone y su tragedia es su responsabilidad exclusiva. Otra cosa es cuando el conductor va en exceso de velocidad y hay una culpa compartida, porque es que cuando el conductor utiliza los rangos de velocidad permitida puede maniobrar para impedir que un accidente ocurra, así la víctima tenga culpa. Pero si el conductor va en una velocidad reglada, reglamentaria, correcta, exigida y que cumple con esos cánones de la buena velocidad, el buen mantenimiento de su vehículo, se produce el accidente por culpa de la víctima, ahí no hay ninguna responsabilidad del conductor. Entonces, ese es un eximente de responsabilidad para el conductor. Ahora, otro hecho que exime a el conductor de la responsabilidad es el hecho de un tercero. Como por ejemplo cuando usted va en su vehículo y otro vehículo le tira una persona a su vehículo y usted lo arrolla. Esa no es su responsabilidad, es la responsabilidad del tercero. Usted se exime de esa responsabilidad, pero usted tiene que tener una muy buena defensa, tiene que tener peritos en tránsito, peritos en física, que le pueden ayudar a usted a mostrar de manera proactiva que el hecho jurídico relevante que se le puede imputar no tiene base en su conducta, sino en la conducta de un tercero. Por eso se habla de la eximente de responsabilidad del hecho
de un tercero. El hecho del tercero te exime de responsabilidad. O la otra situación que exime a las personas que se ven inmersas en este tipo de situaciones es el tema del caso fortuito y la fuerza mayor. Son esos eventos imprevisibles que se salen de su control, del manejo suyo. Entonces, esos son irresistibles a su querer, a su voluntad. Por ejemplo, un terremoto, una fisura en la vía que no tenía los anuncios, las alertas, las vallas de protección. Allí es una responsabilidad estatal. El hecho de un tercero, la omisión del Estado, lo exonera a usted de la responsabilidad. Ahora, ¿cómo es este proceso en la práctica? Regularmente la gente cree que esos daños se cubren con el SOAT. Pues no. El SOAT simplemente sirve para esos daños básicos, para cubrir esos daños básicos, para la atención médica. Pero el SOA no va a cubrir ese daño moral, no va a cubrir ese daño a la vida de relación, no va a hacer esa reparación integral moral, no va a cubrir esa pérdida de oportunidad. Entonces el SOA no es la solución. El SOA es la primera red de auxilio que tiene las personas que son víctimas de accidentes. Entonces esos daños, especialmente los morales, no se cubren con el SOA. Los actores que son implicados en esa actividad riesgosa, tales como el conductor, el dueño del vehículo, la empresa propietaria de esa licencia para transportar vehículos, las compañías de seguro que salen en garantía por las pólizas, ellos son los que deben salir a cubrir o complementar esos cubrimientos por daños y reparaciones integrales que sufrió la víctima de un accidente. Ahora, muy importante, pero bien importante, que usted, cuando ha tenido una situación de esa naturaleza, no permita que los vehículos sean movidos, que usted tome la precaución de tomar los nombres de los testigos, de las personas que están allí, el teléfono, que visualizaron que sí, que efectivamente había un par y que se lo pasó. No se le olvide tomar las fotografías o llamar inmediatamente a los parientes suyos, a los amigos suyos, para que vayan y tomen las fotografías. Usted puede guardar ese teléfono 315-528-1453 o los fijos que aparecen en pantalla y llamar a nuestras oficinas para pedir el auxilio, para que se le tomen las evidencias físicas, las fotografías, los videos, se registre qué cámaras están funcionando, se pueda pedir a la autoridad correspondiente la utilización de esas cámaras como elemento material probatorio dentro de un proceso de responsabilidad civil o dentro de un proceso penal. Esto es muy importante. Ahora, es importante que se llame a la autoridad de tránsito para que levante el croquis y se haga el informe administrativo a través de las autoridades de tránsito o el informe policial, porque esa es la fotografía legal del momento, de tal manera que si usted no recurre a esa fotografía legal, comete un error gravísimo. Pero además de eso, usted puede utilizar otras formas documentales, expertas, que puedan facilitar el manejo de la prueba al momento de su discusión, de su debate jurídico, al momento de mostrarle a un juez de la República los hechos jurídicos relevantes y las consecuencias de ese hecho, el nexo causal y la actividad peligrosa que lo causó.
los daños que sufrió realmente, los daños morales, todo esto hay que probarlo. Entonces se necesita que usted no se demore para que no le prescriban los derechos, no le caduquen las acciones. Se necesita que usted caiga en manos de expertos en manejo del derecho constitucional y convencional y por supuesto del derecho civil. Ahora bien, antes de ir a juicio, la gente alega que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pues no siempre es así. Hay que ser sabio. Usted puede conciliar, pero asesorado, para que sus derechos fundamentales no le sean violados, para que esa indemnización integral no sea burlada, no sea manipulada por los abogados de las compañías de seguro y estas mismas, que el interés económico de las compañías no supere la dignidad humana, las condiciones dignas en que usted debe vivir hacia el futuro, porque usted no solamente debe pensar en el momento, sino que usted debe pensar en las consecuencias de ese accidente de tráfico para su vida futura. ¿Cómo se le dañó su proyecto de vida? ¿Cuántos años tiene usted? Existe un deber reforzado de protección especial en ese tipo de situaciones para personas adultas, mayores y para niños. ¿Cuáles fueron los entornos, los sistemas en que usted sufrió un daño irreparable para su integridad física? Muy importante que la ciencia participe en el debate, que la ciencia vaya al estrado a través de los peritajes, a través de los peritajes psicológicos, a través de los peritajes de expertos en tránsito, a través de los peritajes de física, que hablen de la velocidad, que hablen de la fricción, que hablen de la succión, que hablen de diferentes fenómenos en los cuales se pueden ver inmersos los actores viales. Esas turbulencias, todas esas cosas. ¿Cuál es el grado de culpa de cada uno? De acuerdo a un análisis objetivo de lo que está pasando. Ese derecho a la reparación integral de las víctimas debe ser el objetivo prístino y finalístico de esa demanda de reparación integral. El evento no es la sanción punitiva del culpable, sino que el evento es que la víctima llegue al estado más parecido a su estado anterior al suceso trágico. De tal manera, estimados televidentes, de Justicia para Todos con Gilmar Tafur, hoy ustedes deben aprender una lección porque todos ustedes están relacionados con vehículos. En su casa hay un vehículo. Y usted puede ser un actor vial desde un vehículo, cualquiera que él sea, una motocicleta, un carro, un camión, una ambulancia, una bicicleta, un patín. Se pueden generar daños. ¿Cuál es el grado de culpa? ¿Cómo eximirse de la culpa? ¿Qué se debe reparar? ¿Se debe aceptar una indemnización de manera precipitada sin haber hecho un análisis racional asesorado en estos casos? Cualquiera que sea la situación, sufrió usted daños, hay víctimas fatales, hay víctimas que salieron lesionadas y hay daños hacia el futuro de esas víctimas. ¿Cuál es el lucro cesante? ¿Cuál es el daño emergente? ¿Cuál es el daño a la vida de relación? ¿Cuál es la pérdida de oportunidad? Mucha gente ha tenido accidentes en la vida y arreglan por 2 millones, 1 millón, hasta 5 millones me doy cuenta que les pagan por unos daños graves a veces. Cuando estamos hablando de grandes compensaciones económicas, porque aquí lo que más vale es el daño moral, el daño a la vida de relación, el daño por pérdida de oportunidad.
el daño moral, psicológico, todo eso tiene un valor. Entonces es muy importante que usted, estimado televidente, entienda que la responsabilidad civil por accidentes de tránsito es muy interesante que usted la conozca. Ahora, si usted no tiene vehículo, usted puede ser otro actor vial que se llama peatón. Después de los motociclistas, los peatones son las mayores víctimas de accidentes de tránsito. Entonces es importante que usted comparta este programa, que es de una vitalidad y de una fuerza para defender derechos fundamentales. No ver ese daño que se ha sufrido como un simple daño que requiere una reparación civil. No, ese daño tiene que verse desde otra óptica, desde la óptica de la pérdida de capacidad para producir, de la pérdida de la vida de relación, de la mengua de su dignidad humana. Entonces, usted, estimado televidente, este programa le va a ser de una gran ayuda. Usted debe compartirlo. Este programa, después de que se emite en vivo, se comparte con otros canales y se comparte por YouTube, por el canal de YouTube. Y entonces usted lo puede compartir, lo puede volver a ver para que usted analice lo interesante que es conocer de este tema de responsabilidad. De tal forma que esto no se puede ver para una indemnización digna y con enfoque de convencionalidad por fuera de ese prisma, que es el prisma del control de convencionalidad basado en el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad de acuerdo con el artículo 93 y 94 de nuestra Carta Política. ¿Cuál debe ser el enfoque de orden constitucional con el cual los juristas debemos trabajar este asunto para proteger derechos fundamentales? El primero es el enfoque de la dignidad humana como eje fundamental de nuestro Estado social de derecho. Qué interesante, ¿no? No estamos viendo este tipo de asunto tan trascendental como un simple lío de carácter civil para que paguen unas latas o para que paguen un daño emergente o un lucro cesante. No, estamos viéndolo más allá, estamos viéndolo con enfoque de dignidad humana, que es el eje fundamental de nuestro Estado social de derecho. Y cuando lo vemos así, podemos reclamar el daño a la vida de relación, el daño a la pérdida de oportunidad, el daño por el lucro cesante futuro, una reparación integral. Eso es ver con ojos de convencionalidad y con ojos de constitucionalista. Resulta que el accidente de tránsito no solo rompió el faro de la moto, no, lesionó la dignidad de la persona. La indemnización entonces no debe ser considerada como un premio, es que la indemnización debe representar una restitución de la dignidad humana afectada por el hecho del daño a la integridad física y moral de la persona. Interesante, ¿no? Ese derecho a la integridad es un derecho convencional también. Es uno de los derechos convencionales por excelencia, el derecho a la protección de la integridad, y es un derecho humano fundamental constitucional colombiano. La Constitución de Colombia protege la salud física, psíquica y mental. Cualquier accidente, estimados televidentes, que genere una merma, una secuela de carácter transitorio o permanente, es una violación directa al mandato de protección convencional y, por supuesto, constitucional. También, desde este enfoque de derechos humanos,
Desde este enfoque convencional y constitucional se afecta el libre desarrollo de la personalidad, ya que se interfiere en el proyecto de vida de la persona humana que sufrió una lesión, que le impide que esa persona siga practicando un deporte, siga desarrollando actividades académicas, siga cumpliendo con los roles parentales o maternales que ejercía o que ejerce. Por ejemplo, si una persona pierde un dedo, está coartándose su proyecto de vida. Por ejemplo, si esa persona es pianista, ahí no puede volver a tocar el piano, no puede tocar la guitarra, perdió los dedos. Entonces, ese proyecto de vida truncado por el accidente está protegido constitucional y convencionalmente. Por eso, si su asesor legal no es un constitucionalista convencionalista, entonces usted busque uno que tenga esa formación, que tenga esos alcances. Existe el deber de solidaridad social del Estado de Derecho, porque la responsabilidad civil no es solamente individual del que causó el daño, sino que el Estado podría tener responsabilidad y la sociedad debe garantizar que nadie quede desamparado frente a un siniestro de magnitud, donde se justifica la obligatoriedad de que existan los seguros de SOA, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, precisamente como un ejercicio del deber de solidaridad de la sociedad entera. Igualmente debe garantizarse el acceso a la administración de justicia como derecho constitucional y derecho convencional fundamental para proteger ese derecho de la dignidad humana, porque no basta con tener el derecho. El proceso judicial debe garantizar una pronta y eficaz justicia que tramite de una manera celere ese requerimiento de protección a la dignidad humana por la pérdida ocasionada a raíz del siniestro, donde había una actividad de riesgo, donde había un nexo causal y se produjo un daño. Por eso, la no pronta justicia significa una violación a la tutela judicial efectiva, que es otro principio fundamental del derecho. Así pues, que ese enfoque convencional que nos trae la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe proteger de manera eficaz y radical todos los derechos de las personas afectadas con un accidente. Se deben proteger esos derechos. El enfoque convencional es una garantía de protección. Por eso acudir al enfoque convencional debe ser una estrategia de ejercicio constitucional y convencional para la protección de la dignidad humana en contextos de siniestralidad derivada de sucesos y actividades de alto riesgo donde se produjo un daño. El concepto de protección al proyecto de vida es un concepto de carácter convencional y deviene de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay casos muy interesantes, como el caso Loaiza Tamayo y otros casos que ha debatido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha hablado de la necesidad de que los estados protejan con enfoque convencional ese concepto del proyecto de vida. Por eso, en el equipo Gilmar Tafur, Justicia para Todos, estamos dispuestos a ayudarle a proteger ese elemento convencional de protección de sus derechos a la dignidad humana y sus derechos fundamentales, como es la protección del indemnizable concepto de proyecto de vida cuando él ha sido truncado por una situación relacionada con un accidente de tránsito.
Otro derecho convencional protegido es el derecho a la vida. Es un derecho convencional y constitucional. Los estados tienen la obligación positiva de regular el tránsito. Esa obligación les impone tener las vías públicas en los estados idóneos, adecuados, para proteger la vida de los ciudadanos. Por eso, esos accidentes de tránsito que se les pueden imputar a la negligencia, a la omisión del Estado, en el sentido de no cumplir con su deber de cuidar la vía pública y que genera un daño a la vida de las personas, es indemnizable por vía de la demanda de reparación directa, el control por vía de reparación directa, ese control constitucional, esa demanda de reparación directa que debe surgir cuando el Estado no cumplió ese deber de garantizar la vida de los ciudadanos manteniendo las calles en estado óptimo. De tal manera, estimados televidentes, que hoy ustedes están recibiendo una serie de elementos que les van a ayudar a obtener esa reparación. Se debe proteger el debido proceso convencional y el debido proceso constitucional en estos asuntos de reparación de daños, tanto aquellos administrativos como aquellos de orden civil. Pero esos daños de orden civil en el equipo Gilmar Tafur, abogados asociados, no se ven desde el ámbito civil, sino desde el ámbito de protección de la dignidad humana, que incluye la protección a la vida de relación y la protección de los daños morales. El uso del control de convencionalidad es una obligación para nosotros, como juristas de este equipo constitucional que tenemos, Justicia para Todos con Gilmar Tafur, para proteger, eso sí, el interés de las personas que se ven involucradas en este tipo de situaciones. Bueno, el tiempo corrió muy rápido y son las 6:54 y es nuestro deber decirle a la gente, vea, comparta este programa, que es de una gran bendición y es de gran impacto para todos, porque todos estamos expuestos. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde. El Señor nos libre del enemigo malo, del enemigo oculto. Oramos por Colombia. Colombia merece un destino de vida abundante, y la vida abundante solamente se logra en el Señor Jesucristo. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur, y ahí en la pantalla están esos teléfonos de vida, de bendición. Si usted conoce de un asunto de esta naturaleza, usted puede pedir una cita en esos teléfonos, 315-528-1453, y le vamos a ayudar. Cualquiera que haya sido el accidente, si usted no ha conciliado precipitadamente, si no ha caído en las garras de las compañías de seguro, entonces usted busque la ayuda, lo orientamos, lo guiamos, y si es menester, lo asesoramos y lo defendemos de manera estratégica, y hasta lo podemos representar en el juicio, donde se indemnicen todos esos perjuicios materiales y morales que usted ha sufrido. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, es que está Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Bendiciones mil. El Señor nos guarde a todos.